repetir las tres palabras: fe, autoridad y poder. Ahora, esas palabras las vamos a conocer por asociación, porque son relativas a una persona, cada una. Cada palabra es relativa a una persona. La palabra fe es relativa a la fe de Dios. Entonces, fíjense bien, y me gustaría que en su cuaderno vayan haciendo un esquema, porque estoy presentando el trimestre, julio, agosto, septiembre. Fe es relativo a la fe de Dios. Romanos 10:17, Marcos 11, 22 y 23. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Entonces, la fe de Dios. Jesús habló sobre la fe de su Padre. Entonces, la fe está relacionada con la palabra de Dios. Es la palabra del Padre. Luego, la palabra autoridad está relacionada con Jesús. Autoridad, Jesús. La autoridad del Hijo de Dios. Entonces, vamos a trabajar en las Escrituras, y cuando leamos estas palabras, veremos los casos de fe, autoridad y poder, y obrando la Trinidad a la par del creyente. La Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, a la par del creyente. La palabra autoridad es relativa a la autoridad del Hijo de Dios, del Hijo del Dios viviente. La tercera palabra es poder y es relativa al Espíritu Santo. Dígala conmigo, poder. Hechos 1:8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahora, Hechos 1:8, recibiréis autoridad cuando haya venido Jesucristo a sus vidas. Recibiréis fe cuando escuchen la voz de Dios. Entonces, ahora usted, en esta capacitación, las palabras que el pastor le va a comunicar, que son las de las Escrituras, cuando usted oiga fe, autoridad y poder, ya en su mente espiritual van a estar relacionadas tanto entre sí como con la persona divina correspondiente. Habíamos construido y edificado un esquema con estas palabras que, por ejemplo, pongo el esquema que en mí se había edificado. Si alguien hablaba de fe, para mí era un tema de fe, o un tema de poder del Espíritu Santo, o de autoridad. Pero hoy vamos a ser más vastos, amplios, porque esto es muy profundo y son cosas de Dios. Entonces necesitamos y solicitamos del Espíritu Santo que nos revele de Dios. Vea, el Padre cuando habla produce fe. El Señor Jesucristo revela la autoridad que hay en Dios. El Espíritu Santo revela el poder que hay en Dios.
la Trinidad ahora obrando en el creyente y con el creyente. Cuando el Señor Jesús nos dijo, hagan discípulos, allí comenzó la línea de la palabra discípulo, pero se ha hecho popular la palabra creyente. Pero lo conveniente es que nos digamos la palabra discípulo. Somos discípulos del Señor Jesucristo y nos discipula un discípulo haciendo discípulos, los discípulos haciendo discípulos. Entonces, abramos pues las Escrituras para comenzar la presentación de lo que es la fe, la autoridad y el poder, más que temas de un librito. Esto es la operación del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en el creyente y con y a través del creyente. En casos de la vida real, en el primer nacido del Espíritu, que es el Señor Jesucristo, para que luego nosotros, los posteriores nacidos del Espíritu, tengamos una vida del mismo modo, como la tuvo el Señor Jesucristo. Hoy en día, nuestra presentación individual o personal se ha hecho muy comercial. Si yo me quiero presentar delante de una audiencia o congregación, ¿saben qué digo? Soy el pastor Saúl González y voy a la iglesia Perdón y Amistad. Antes no era así. Antes no era así, y de hecho esa no es nuestra carta verdadera de presentación. Nuestra verdadera carta de presentación es: soy un discípulo del Señor Jesucristo y tengo la fe de Dios, la autoridad del Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo. Y para ubicar a los a los oyentes que andan despistados y no me ubican en un domicilio o en una esquina o en la tierra, les añado, y voy a la iglesia Perdón y Amistad, y está en Candelaria 143. Pero lo que yo soy la iglesia. Y es una iglesia que opera bajo la fe de Dios, la autoridad del Hijo de Dios y el poder del Espíritu Santo. Esa es nuestra carta de presentación. Por lo tanto, el producto que tiene la iglesia para dar es fe, autoridad y poder. Marcos capítulo 11. Marcos capítulo 11. Versículo 1. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos. Allí tenemos la palabra discípulos. ¿Qué andan haciendo? Son enviados. No les parezca extraño que los envíe su Señor. Y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Vea esto. En otras palabras, Jesús les está diciendo a los 2 discípulos: métanse a una casa, van a encontrar a un pollino atado. El pollino no es de Jesús y no es de los enviados, es del dueño de la casa. Desátenlo y tráiganmelo. El cuadro que tú y yo debemos comprender y
nombrar, o sea, lo que estamos leyendo tiene un nombre. El cuadro que está relatado, debemos identificarlo. El Señor Jesús se está moviendo, haciendo uso legítimo de su autoridad. Entonces, tú y yo, al leer las Escrituras, donde el protagonista es el Señor Jesús en los Evangelios, ya tú vas a comprender los cuadros dentro de la actividad ministerial de Jesús, qué nombre tienen. El hacer eso es hacer uso de su autoridad. No los voy a llevar al diccionario, porque el diccionario para las cosas espirituales no es suficiente. Los llevo a los casos bíblicos, y leyendo y bajo la luz del Espíritu Santo nos llega la saturación y causa iluminación. El hecho de saber el concepto de fe o autoridad o poder no es suficiente. Debe uno conocer los cuadros. El hecho de mandar a 2 discípulos o aprendices propios a desatar un pollino, un burrito ajeno, quiere decir que Jesús se está moviendo en uso de su autoridad, la autoridad que Él tiene. Todavía no vamos a cuestionar a Jesús por qué anda haciendo eso, y eso, ¿de dónde lo sacó? Porque son ideas que Él trae. Aparentemente, tú quieres percibir cuando te digo, tú tienes autoridad, pero tú quieres ideas acerca de la palabra autoridad. Entonces, esto es más que teórico, más que ideas. Esto ya tiene que ver con casos de la vida real donde un personaje, el que trajo la autoridad, cómo actuó por sí en uso de su propia autoridad, y de allí aprendamos. Lo mismo que yo voy a aprender leyendo es lo que tú vas a aprender leyendo. Aquí todos pongámonos receptivos acerca de la iluminación que va a traer sobre nosotros el Espíritu Santo. Entonces, estos 2 discípulos, estos 2 muchachos se van, habiéndoles dado instrucciones Jesús, y dice el versículo 4, fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. ¿Cuántos de ustedes obedecerían unas instrucciones similares acerca de traer algo que no es propio? Algo tomándolo de lo ajeno. ¿Verdad que se parece a otra cosa? Pero entonces, ahí es donde cuestionaríamos, por causa de nuestro raciocinio, la lógica de la palabra de alguien. Entonces, cuando no tenemos del espíritu del que tiene autoridad, vamos a cuestionar sus instrucciones. Vamos a cuestionar de que eso va en contra de lo que yo sé. Vamos a cuestionar y realmente, ¿de dónde pudiéramos sacar que tengo autoridad si no me puedo poner bajo autoridad de alguien, bajo la autoridad de alguien? Entonces, los discípulos fueron y desataron al burrito. Los agarraron con las manos, no en la masa, sino en el burro. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿para dónde? ¿Qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado. Esa partecita
imprímela en tu corazón, porque cuando hablas del mismo modo como los discípulos enviados, te pusiste bajo la autoridad del que te envió. ¿Qué cosa tan interesante? Porque Jesús no nos dijo a nosotros, vayan y desaten burros. No, nos dijo a nosotros, vayan, pongan sus manos sobre los enfermos y sanarán. No nos dijo, van a haber burros, nos dijo, van a haber enfermedades. Entonces, a la hora de querer obedecer, aparentemente suena bonito obedecer. Aparentemente te suena bonito obedecer. Pero pregúntale al enfermo a cuántos les quiere hablar de los presentes y nomás va a escoger a máximo a 3 personas y somos más. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? Porque existe la autoridad. Aún el enfermo sabe que existe la autoridad y sabe para qué se usa, para desatar. Aparentemente se nos atraviesa un burro. No, no es un burro, es que la autoridad es, el Señor les está dando una lección a los dos, que con la autoridad van a desatar. Con la autoridad van a liberar, van a ir por alguien o por algo. La lección no es cómo se llamó el burro, la lección es de autoridad. ¿Para qué sirve la autoridad? Entonces, todo mundo se enteró, todos, porque con ese burrito entró en Jerusalén montado sobre ese burrito. Todo mundo se enteró, fue un acto público. Se llamó la entrada triunfal en Jerusalén. Le damos vuelta a la página a ese evento para pasar al siguiente, versículo 12. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: ahora ya no es un burro, ahora es un árbol. Pero no es la lección del árbol, es la lección de la autoridad. No más que no teníamos ese enfoque. Nosotros cuando leemos la Biblia, tenemos un punto de partida y se llama punto de vista. Según donde estés, es tu punto de vista. Debemos saber qué está haciendo Jesús. ¿Qué está haciendo Jesús? Porque si Jesús manda a los dos a desatar un burro y nuestro punto de vista se mueve hacia el burro, dejamos de ver a Jesús. Nunca pierdas de vista al que usa la fe, al que usa la autoridad o al que usa el poder. Nunca los pierdas de vista. Cuando leas la Biblia vas a ver a la Trinidad en uso de sus facultades. Entonces, ahora Jesús le va a hablar a un árbol verde, una higuera. Es otra lección de autoridad. Así es cuando leemos definición de autoridad, le damos interpretación a los relatos. Son como cuadros. ¿Y este cuadro cómo se llama? Se llama uso de la autoridad del que manda. Entonces, él le dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. El evento o el hecho fue tan extraordinario
que toda la gente se dio cuenta de que esa higuera se había secado. Se comenzó a correr la voz, comenzaron a decir, se secó. Pedro fue el primero en decir, se secó la higuera que maldijiste. Muy bien. Le damos vuelta a la página a ese evento. Ahora nos vamos hasta el versículo 27. Versículo 27. Sígame, por favor. Volvieron entonces a Jerusalén, y andando él por el templo, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos. Sacerdotes, escribas y ancianos vinieron a él y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Yo quiero que haya alguien en esta casa presente que a mí me pueda explicar, porque allí yo entiendo dos preguntas y quiero que tengamos el mismo nivel de entendimiento respecto a cada una de las dos preguntas. La primera pregunta es, ¿con qué autoridad haces estas cosas? Debemos entender esa primera pregunta. De hecho, gracias al descubrimiento de los sacerdotes, los escribas y los ancianos, porque es una evidencia y es un testimonio de que lo que Jesús hizo es un cuadro de autoridad. Tienen que ver eso, por favor. Porque a la hora que yo les diga que ustedes tienen autoridad, no se deben quedar en blanco. Deben ya digerir esa palabra. Oye, los escribas, los fariseos y los sacerdotes, lo que oyeron de la higuera y lo que oyeron del burrito, para ellos fue un cuadro de autoridad. Y para nosotros los creyentes de la iglesia, hermanos, si los sacerdotes judíos, los escribas de la ley y los ancianos están diciendo que es autoridad, hermanos, eso es lo que es. Para la iglesia debe ser lo mismo. Ellos les llamaron cosas. Debemos ir al principio del capítulo porque hicieron referencia a desatar a un burrito y a secar un árbol. Eso es un cuadro de autoridad. Entonces, los escribas, sacerdotes y ancianos vinieron a Jesús y le dijeron, ¿con qué autoridad secaste un árbol? ¿Con qué autoridad conseguiste un pollino y te subiste? Cuando se hace la pregunta en el modo ¿con qué? ¿Alguien tiene idea de cuál es la diferencia entre preguntar ¿con qué? Y preguntar ¿quién te dio autoridad? La primera pregunta es ¿qué tipo de autoridad es esa? Y la segunda pregunta es ¿cuál es la fuente de ese tipo de autoridad? Dime la fuente. Quiere decir, hermanos, fíjense bien, quiere decir que ahorita le estamos echando ganas a la parte del Hijo de Dios. Ahorita está en descanso el poder del Espíritu Santo y la fe de Dios. Quiere decir que cuando está en uso la autoridad, es un esquema de autoridad bajo autoridad. Cuando alguien ejerce una autoridad propia, es un esquema de que allí
este es una autoridad delegada por alguien mayor. Entonces, los sacerdotes, escribas y ancianos quieren saber quién se la dio. Hermanos, si ellos entienden esa realidad así, es lo mismo a entender por nosotros. Es exactamente igualito que debemos entender. Los sacerdotes querían saber quién se la dio, porque ese joven, Jesús, anda haciendo cosas con una autoridad. Nomás que no saben de quién y qué tipo. Porque los ancianos, los escribas y los sacerdotes tienen autoridad, pero no del mismo tipo. Y con la que tienen no pueden hacer lo que este otro hace. Entonces, cuando la Biblia te dice que tú tienes autoridad en Cristo, suena bonito. Pero te pregunto, como Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿Con qué autoridad haces? Vea que la autoridad se usa todos los días. Se trata de hacer. Lo relativo a ser alguien es porque hace algo. Fíjense, cuando se utiliza la palabra autoridad es porque fulano de tal es alguien allí. Entonces, julio, agosto y septiembre es un trimestre de fe, autoridad y poder. ¿Qué quiere decir? Se trata de ser alguien aquí. Aquí en Vallarta, en la región, no aquí en este recinto, santuario. De manera que la gente te pregunte, ¿quién te dio esa autoridad? Si yo les digo que soy licenciado en administración de empresas, les aseguro que a nadie le interesa de dónde egresé, porque ya las carreras no causan un interés acerca de dónde egresamos, pero hay algo que sí causa. Me preguntaría yo, ¿quién te dio esa autoridad por las cosas que haces? La pregunta no es por las cosas que sabes, sino las que haces. Entonces, la autoridad no es para saber, es para hacer. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, y os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? Y si decimos de los hombres, pero temían al pueblo, pues todos tenían a Juan como un verdadero profeta. Así que, respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces, respondiendo Jesús, les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Las hago visiblemente.
Lo que hace la autoridad es manifestar quién es Él y el que lo envió. Discípulos, se nos ordenó discipularlos. Se nos ordenó discipularlos. Discípulos. Se te ordenó que discipules a otros. Discípulos, discipulando a discípulos, discipulando a nuevos discípulos, nuevos discípulos. Debes transmitir fe, autoridad y poder. La fe de Dios el Padre, la autoridad del Hijo y el poder del Espíritu Santo. La Trinidad. Entonces, el caso se cerró en este evento de la interrogación por parte de los sacerdotes, escribas y ancianos hacia Jesús, y Jesús les dijo: no les voy a decir con qué autoridad hago estas cosas. Ahora viene la vida de nosotros en el campo de nuestra era. Si yo le digo a Iván y a Gustavo y a Jonathan, vayan los tres y impongan sus manos sobre una persona en el hospital. Vayan e impongan sus manos sobre alguien en el hospital. Fíjate. Ojalá pudiésemos saber qué piensan en ese momento que reciben la instrucción. ¿Cómo se ven? ¿Cómo se ven? Al estar bajo discipulado ellos van a actuar como los discípulos. Somos discípulos. Así debemos actuar. Es una cosa natural de alguien que nos manda. Entonces, van y hacen. Oigan, para tener contacto con un burrito, leemos en el capítulo 11, versículo 6, ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Entonces, llegan ellos y deben fluir en el uso de la autoridad que se les delegó, de una manera natural, deben fluir. Debe tener la iglesia del Señor un cuadro espiritual de la vida de Jesús en los evangelios de una manera nítida, clara, nítida. Cómo llegaba el Señor Jesús, y a sus hechos, a sus obras, se les nombra cuadros de autoridad. Toda la vida del Señor es autoridad, pura autoridad. Toda. Llega el Espíritu Santo y entonces poder. Pero desde antes de la llegada del Espíritu Santo, Jesús está predicando de la fe de Dios y del poder del Espíritu Santo. Ya Jesús los enlazó a los discípulos con el Padre y el Espíritu Santo. Jesús, aún antes del derramamiento del Espíritu Santo, Jesús ya los estaba enlazando con la fe de Dios, con su Padre y con el Espíritu Santo, preparando a la naciente iglesia. Un grupito de 12, naciente iglesia. Y Jesús les dijo: cuando mi Espíritu llegue a ustedes, recibirán poder. Recibirán poder. Y Pablo le dijo a los creyentes: la fe viene por el oír la palabra de Dios, y el oír por la palabra de Dios, de Dios, de Dios. Es oyendo, oyendo, oyendo. La fe viene por el oír, oyendo.
Entonces es constante el oír, constante el oír, constante el oír, constante el oír. Amén. Versículo 46. Perdón. Capítulo 10, versículo 46. Esta sanidad fue también otro de los casos que alarmó y alertó a los escribas, fariseos y ancianos de los judíos sobre cómo podía hacer esas cosas Jesús. 46. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo, y hermanos, denle lectura a esos cuadros. Son cuadros de autoridad. Ya comiencen a saborear, usen sus papilas gustativas espirituales cuando digan la palabra autoridad. Eso es autoridad. ¿Qué quieres que te haga? De eso lo acusaban, de lo que hacía. O sea, Jesús llegaba hasta los hechos, no nomás era pura cátedra. Llegaba a ciertos hechos que causaba que se alebrestaran los judíos principales al grado de que le vinieron a preguntar: ¿quién te dio esa autoridad para sanar a Bartimeo? ¿Quién te dio esa autoridad para secar la higuera? ¿Quién te dio la autoridad para agarrar ese pollino? ¿Quién te dio la autoridad para...? Hechos. ¿Qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe. ¿Qué les enseñé el jueves? ¿Quién va a poner la fe? Nomás resuelvan eso. ¿Quién va a poner la fe? ¿Quién va a poner la fe? Entonces, lo que vemos allí es que Jesús vio la fe del ciego. Pero entonces el ciego, ¿qué vio? Ajá, está bien sencillo. El ciego vio la autoridad del Hijo. El ciego vio la autoridad del Hijo que no veía. No podía ver lo físico, pero sí podía ver la autoridad de ese hombre. Es por ello que cuando la fe de Dios y la autoridad del Hijo de Dios hacen equipo, alguien sana, alguien resucita, algo desaparece, algo maligno desaparece. Y luego cuando entra el poder del Espíritu Santo, el Hijo de Dios comienza a discernir espiritualmente, a discernir. Y entonces vemos casos como cuando Jesús sanó a la suegra de Pedro, que Jesús, cuando entró a la casa, dice la Escritura que vio, pero no era una mirada que saluda,
Hola, hola. Gracias por invitarme. Hola, hola, hola. No era una mirada diplomática. Mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto, mucho gusto. No, era una mirada que aún discernió la temperatura de ella y vio que tenía fiebre. Vea el panorama que está frente a la iglesia de poder, autoridad y fe, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso está frente a nosotros. Eso está frente a nosotros. ¿Qué quieres que te haga? Imagina el pie que le dio el Señor Jesús con esa pregunta al hijo de Timeo, a Bartimeo, que ¿qué quiere que me haga? No necesitaba cerrar los ojos para pensar, así abiertos de todo mundo veo, pero lo que estoy soñando es la autoridad de este hombre. Entonces, para el ciego, recobrar la vista es un asunto de autoridad, porque la percibió en Jesús. Y Jesús, cuando vio al ciego, vio fe. Jesús buscaba quién iba a poner la fe. Un día le bajaron a un paralítico encamillado entre 4. Abrieron un boquete en el techo y lo bajaron. Llegó hasta el firme del piso, allí en el suelo. Y bueno, Jesús vio al paralítico. Jesús tenía una muchedumbre dentro de una casa, pero de pronto miró hacia arriba. ¡Ay! Ahí está la fe. Ahora sí ya. Gracias. Te perdono tus pecados, le dijo al paralítico. Porque vio la fe de ellos. Y la fe llega por palabras, porque es por el oír. Entonces, entre más seamos predicadores de la palabra, entre todos, más palabra tendrá la ciudad, el barrio, la casa. Y la palabra dice que se pone a correr. Pónganla a correr simplemente, pónganla a correr. Hablándola a ustedes, la envían, pónganla a correr. Amén. Por ello, cuando Jesús se le acercó a Bartimeo ya traía la palabra. Ya la traía así, acompañándolo. Entonces, hermanos, concluyo. Vamos a estar edificando al cuerpo de Cristo, pieza sobre pieza, sobre estas palabras. No son leccioncitas, no es librito. De estas palabras salen hechos. Amén. Hay una palabra de la cual sale hechos. La autoridad. Hermanos, tengan confianza en sus propios hermanos espirituales. Cuando ustedes tengan una necesidad, no nomás piensen en uno. Tómenles fotografías a todos los que estamos. Pídanse su celular. A ver, hermano, usted está en mi directorio. Venga, imponga sus manos sobre esta persona. Oye, pero es que tú no me conoces. No podemos salir con eso. Es que no, yo te he visto que te sientas al otro lado. No. Seamos del mismo modo que Jesús de Nazaret.
Somos discípulos. Trátense como discípulos. Y saldrá la escuela de la autoridad, fluirá libremente, con toda intensidad. Con toda intensidad. Amén. Vamos a ponernos de pie y darle un gran aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios por siempre. Pueden llevar las sillas. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios por siempre. Padre, te doy gracias por tu palabra. Ahora quiero provocar, Señor, provocar, así como un padre lo hace, para traer cambios en las conductas de sus hijos, para decirle a sus hijos que vienen más cosas para ellos y necesitan tomar nuevas medidas. Que tus hijos, Señor, tus hijas tengan casos de autoridad, que se abra, oh Señor, el libro de las obras para ellos, ahora mismo en el nombre de Jesús. Que esta casa entre a las obras que tú tienes preparadas para ellos, en esta hora, en el nombre de Jesús. Que cada creyente discípulo ejerza su autoridad y se dé cuenta de la autoridad que tiene. Y se dé cuenta que la autoridad puede ampliarse. Así como el centurión romano tenía autoridad sobre 100, pero otros tenían autoridad sobre 1000. Así la autoridad del creyente puede aumentarse, 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 aumentarse en el nombre de Jesús. Señor, suelto esta palabra, fe, autoridad y poder sobre la casa, sobre los discípulos del Señor Jesucristo, en medio de un tiempo de incertidumbre, lleno de factores inciertos, lleno de voces que dicen tener la razón, pero he aquí nos vamos a mover bajo autoridad, bajo la autoridad del Espíritu Santo. Lo que el Espíritu de Dios diga es lo que nuestra autoridad superior está hablando. Así como el Espíritu del Señor le dijo a Felipe, acércate, allí actuó la autoridad superior con la autoridad delegada. Y Felipe obró milagros. Gracias, Señor, porque veremos milagros, llegaremos a los hechos, aún desde esta noche, en el nombre precioso de Jesús. Y decimos, amén.